cometido y poder enmendar ese error que ha cometido. Y cuando planteamos un ejemplo que es muy común en los juzgados que se dan, nos señalan una audiencia para considerar la excepción de extinción de la acción penal conforme al artículo 27 y 28 del procedimiento penal. Y existe un error en el horario. Entonces, una vez nosotros conozcamos ese proveído o decreto que vaya a dictar el juez, dentro del término de 24 horas, podemos plantear el recurso de reposición, hacer notar el error a la autoridad jurisdiccional y la autoridad jurisdiccional debe enmendar y corregir el error que se tenga, que no va a ir al fondo de la tramitación de la causa. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta más que nos llega de la ciudad de La Paz. ¿Cuál es la normativa para plantear la explicación y complementación? Doctor, ¿me escucha? Sí, perdón, está un poco nublado el clima, creo que está el audio. Ahora sí se me escucha, licenciada. Perfecto, doctor. Nos llega otra pregunta. ¿Cuál es la normativa para plantear la explicación y la complementación? Muy bien. Justamente en nuestra normativa procesal penal existe lo que es la explicación, complementación y enmienda. Y nos establece esta normativa que el juez o tribunal puede aclarar estas expresiones oscuras, suplir alguna omisión o corregir cualquier error material o de hecho. Generalmente, cuando planteamos esto al amparo del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, no va a modificar el decisorio de la autoridad. Y es por eso que ante la base de haber pedido esta explicación, complementación y enmienda, que vamos a tener también nosotros la base para realizar nuestros fundamentos, esto en la audiencia de apelación ante el Tribunal de Alzada. Gracias, licenciado. Doctor, tenemos una última pregunta. ¿Ante quién se debe plantear el recurso de apelación? Bien, cuando la autoridad jurisdiccional emite la respectiva resolución, conforme al catálogo que hemos descrito del artículo 403 de nuestro Código de Procedimiento Penal, advertimos de que la resolución nos causa agravios o vulneración de derechos y garantías constitucionales, pues necesariamente debe plantearse ante la misma autoridad que ha emitido la resolución. La admisibilidad y el trámite respectivo y la resolución que vaya a emitir, en este caso respecto a ese recurso, ya le va a corresponder al Tribunal de Alzada una vez se ha remitido las partes importantes o piezas pertinentes del expediente. Esa es la respuesta. Lleven su examen, por favor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Jair Mérida Murillo, docente y fiscal de materia de la Fiscalía Departamental de Cochabamba. Agradecemos pues esta importante ponencia por parte de esta autoridad del Ministerio Público. Para continuar, quiero saludar al doctor Gonzalo Aparicio Mendoza, fiscal departamental de Potosí. Vamos a conocer un poco más de la experiencia laboral del doctor Gonzalo Aparicio Mendoza, licenciado en Derecho de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca. Realizó el curso de especialización por competencias en ciencias forenses y criminología.
con el aval de la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco o Javier de Chuquisaca. Ha cursado diferentes estudios de posgrado, entre los que podemos destacar especialidad en Derecho Penal en la Universidad Siglo XX, diplomado en Derecho Constitucional de la Universidad del Valle, diplomado en Derecho Penal también en la Universidad del Valle, diplomado en Derecho Penal con mención en la Ley 1173 en la Universidad Gabriel René Moreno, diplomado en Estrategia de Detección, Intervención y Protección de la Violencia y el Abuso Sexual Infantil, realizado en la Escuela Nacional del Ministerio Público República Dominicana, diplomado en Conciliación Penal en la Fundación Liborio Mejía de la República de Colombia, entre otros. Entre su amplia experiencia laboral también podemos señalar que cuenta con 15 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, realizando asesoramiento legal y a diferentes instituciones públicas y privadas. Ha ejercido funciones en el Ministerio Público como fiscal de materia. Desde la gestión 2019 hasta el 2024 ha cumplido funciones como fiscal superior y fiscal superior en crimen organizado de la Fiscalía General del Estado. Realmente una amplia experiencia laboral por parte del doctor Gonzalo Aparicio Mendoza, quien ahora le vamos a ceder la palabra para que nos pueda hablar de una temática bastante importante, la función fiscal en la etapa preliminar. Doctor, muy buenas tardes. Doctora Aparicio, ¿me escucha? Ahora sí, tal vez, ¿me escuchas? Perfecto, doctor, el micrófono es suyo. Gracias, gracias, Eli. Bueno, decía, quiero empezar esta sesión mandando un saludo cordial al fiscal departamental de Cochabamba, el doctor Osvaldo Tejerina, un colega y un gran amigo. Yo saludo mucho la iniciativa que ha tenido de llevar adelante este espacio académico a través del cual podemos compartir algunas experiencias con todos ustedes. Veo que están enlazados en esta sesión varios colegas de la Fiscalía, bueno, ex colegas de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, donde he tenido la oportunidad también de compartir funciones laborales, y colegas de la Fiscalía Departamental de Potosí. Creemos que es importante generar estos espacios porque nos permiten de alguna manera intercambiar experiencias, intercambiar criterios, y por supuesto, dentro del ámbito de la función fiscal, lo que se busca a partir de este intercambio de experiencias, de ideas, es unificar y estandarizar los criterios de interpretación y aplicación normativa. Creo que esa es la finalidad importante de generar estos espacios que, por supuesto, permiten también el fortalecimiento del ámbito de capacitación del talento humano al interior del Ministerio Público. Pero también veo que en esta sesión nos acompañan no solo servidores del Ministerio Público, sino también se ha abarcado otras áreas, la área universitaria, tenemos pasantes que también están acá compartiendo con nosotros, y es importante porque de lo que se trata en este momento que me toca abordar el tema de la función fiscal en la etapa preliminar es, en primer lugar, refrescar algunos conceptos y algunas ideas básicas que las vamos a ir recordando, y a partir de eso ir asentando estos criterios normativos en lo que ocurre en el día a día en la función fiscal, en la función de la abogacía también, ¿por qué no? Entonces, el tema que me toca abordar tiene que ver con la función fiscal en la etapa preliminar, es decir, tiene que ver con recordar cuáles son las atribuciones de índole normativo que le permite al fiscal desplegar una serie de actos de investigación en toda la fase investigativa del proceso penal. Va y le dice no puedo nomás. Para ello va a ser importante recordar que el proceso penal consiste en una progresiva y continuada secuencia de actos que se encuentran naturalmente reglados por el Código de Procedimiento Penal. Esta secuencia progresiva de actos se encuentra básicamente
estructurada en tres etapas principales. Recordarán ustedes la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral propiamente dicho. De acuerdo a la evolución de modificaciones normativas que se ha llevado adelante en nuestro país, la etapa intermedia, que es lo que llamábamos nosotros como la audiencia conclusiva, ha sido suprimida, ha sido expulsada del ordenamiento jurídico. Entonces, nos queda simplemente, de acuerdo a la estructura contenida en la línea jurisprudencial, que el proceso penal dentro del esquema normativo boliviano cuenta únicamente con dos etapas, la etapa preparatoria y la etapa de juicio, al haber sido suprimida, reitero, la etapa intermedia. Sin embargo, cada etapa, a su vez, se encuentra integrada por subetapas o fases. En ese entendido, tenemos que la etapa preparatoria, como ustedes conocen, se halla integrada por tres subfases, que viene siendo los actos iniciales o de investigación preliminar, que es donde vamos a centrar la conversación, el diálogo del día de hoy, el desarrollo propio de la etapa preparatoria, que tiene que ver desde el inicio de la misma hasta la conclusión, y la etapa final de conclusión de la etapa preparatoria a partir de la emisión del requerimiento conclusivo correspondiente. Nuestra base normativa que delimita la división, digamos, de estas tres subfases, se encuentra en las previsiones del artículo 284 hasta el 323 del Código de Procedimiento Penal. Digamos, esta estructuración de las etapas de la investigación dentro de un proceso penal tienen como origen la sentencia constitucional 1036-2002 de 29 de agosto. Naturalmente, ustedes me dirán, esta es una línea jurisprudencial que ha sido superada y eso es evidente, pero no respecto al tema que estamos abordando hoy, el entendimiento sobre los plazos de duración para la emisión de un requerimiento conclusivo de la etapa preliminar, por supuesto que ha venido sufriendo una serie de modificaciones con el transcurso del tiempo a partir de por ejemplo, modificación de la ley 007, posteriormente la ley 1173, 586, etcétera, etcétera. Y con estas modificaciones normativas, naturalmente también deviene un cambio en la línea jurisprudencial, eso es evidente. Sin embargo, en lo que respecta a la estructuración, a la división de las fases de la etapa preparatoria, la misma se mantiene absolutamente incólume hasta la fecha, ¿no? Entonces, en resumen, nuestra etapa preparatoria se encuentra integrada por estas tres fases que tienen que ver con lo que ahora vamos a abordar, que es la investigación preliminar. El artículo 277 del Código de Procedimiento Penal establece como finalidad de la etapa preparatoria la preparación del juicio oral público mediante la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar una eventual acusación fiscal o una eventual acusación particular y también fundar la posición o la teoría de defensa del imputado. Entonces, diríamos que es una fase esencialmente investigativa destinada a la colecta de todos los elementos de convicción que permitan a los sujetos procesales, a las partes del proceso, acreditar su teoría de caso, que es lo que en realidad se lleva a un juicio oral. El mismo artículo 277 establece como atribución privativa de la Fiscalía de la investigación de todos los delitos de acción pública, cuya actuación además tiene que ser encaminada con el auxilio de la fuerza policial y naturalmente del Instituto de Investigaciones Forenses, así como también del ITCU como instituto, digamos, de investigación técnica policial, que cumple una finalidad absolutamente similar a la del IDIF. El inicio de estas fase preliminar como subetapa de la etapa preparatoria, como ustedes conocen, se inicia a partir del conocimiento de la noticia criminal. Es decir, desde que el ámbito policial o el ámbito fiscal toma conocimiento
Puede ser a través de una denuncia escrita, una denuncia verbal, una querella, un informe de intervención policial preventiva, según corresponda al caso, sobre la presunta comisión de un hecho ilícito que se encuentre tipificado en nuestro Código Penal. Ese es el punto de partida de la activación de todo el aparato de persecución penal, la noticia criminal, el conocimiento que asume el Ministerio Público, la policía, sobre la existencia de un hecho con entidad penal, la presunta participación de un determinado sindicado y que este hecho se encuentre enmarcado en alguno de los tipos penales previstos en la norma sustantiva. Entonces, a partir de estos actos iniciales, de este acto, digamos, de activación del aparato de persecución penal, podemos concluir que la etapa preliminar tiene como finalidad esa averiguación sobre los elementos fácticos del hecho que van a ser sometidos a investigación, teniendo en cuenta tres ejes fundamentales. En cuanto al hecho, lo que busca la etapa preliminar en esta primera subfase es acreditar objetivamente la existencia del hecho y que este hecho se encuentre sancionado en alguno de los delitos contenidos en la parte especial del Código Penal. En cuanto a la víctima, lo que busca esencialmente esta etapa preliminar es su identificación, tratar de identificar a la víctima. En su caso, verificar las causas, por ejemplo, de muerte, si es que estamos frente a un hecho que atenta al derecho a la vida. O en su caso, establecer la gravedad de sus lesiones, la magnitud del daño sufrido y todo lo que tenga que ver en cuanto a la afectación de un derecho a garantía en su condición de víctima. Del mismo modo, en cuanto al imputado, también existe una finalidad en esta averiguación de la verdad que tiene que ver con la individualización del imputado. Primero, la acreditación con elementos indiciarios suficientes. Hay que dejar claro que el estándar probatorio requerido en esta fase preliminar es la suficiencia probatoria, elementos de convicción razonablemente suficientes que permitan acreditar la participación del imputado en el hecho que está siendo objeto de investigación, además, naturalmente, de su individualización y determinar, de ser posible, la concurrencia de riesgos procesales, sean de fuga o de obstaculización, para fundar eventualmente una solicitud de medida cautelar. ¿Esto por qué? Porque a la conclusión de esta etapa preliminar, el fiscal del caso va a tener que emitir un requerimiento conclusivo, que puede ser, evidentemente, de rechazo o en su defecto de imputación y de concurrir los presupuestos legales dentro de la imputación, la solicitud de aplicación de una medida cautelar de carácter personal. Entonces, por eso es importante que en esta etapa preliminar se puedan colectar estos elementos que, además de acreditar la participación del imputado en este hecho, su individualización precisa, determinar el grado de participación que ha tenido en el hecho, sobre todo, por ejemplo, en investigaciones en las que existe pluralidad de sujetos sindicados, es importante ir determinando cuál es la conducta desplegada por cada uno de ellos, cuál es el grado de participación que se atribuye a cada uno de ellos en virtud a estos actos o a esta acción desplegada por el mismo, y determinar la concurrencia de riesgos procesales. En definitiva, entonces, a partir de esta comprensión, concluimos que la etapa preliminar, como etapa del proceso penal, resulta ser esencialmente investigativa, de colecta de evidencias razonablemente suficientes, que además se halla bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Y esta dirección funcional se traduce en una dirección legal y estratégica de la investigación con miras a sustentar una eventual acusación en juicio. ¿Por qué decimos que es una dirección legal? Porque la dirección de la investigación es una atribución constitucional y normativa, es decir,
A partir del artículo 225 de la Constitución Política del Estado, se ha establecido como finalidad del Ministerio Público la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, teniendo a su cargo la dirección de la investigación, la titularidad de la acción penal. Por eso es que la dirección legal responde a una atribución normativa. El legislador le otorga al Ministerio Público esta dirección legal de la investigación. Y es estratégica porque esta dirección de la investigación tiene que responder a un diseño inteligente y estratégico que tenga un norte en el curso de la investigación. No puede ser que se trate de una investigación genérica en la que se emitan requerimientos, por ejemplo, para obtención de información de manera general, sin tener un norte, sin tener un objetivo claro. Para nada. Decimos que la investigación a partir de este adjetivo que se le aplica como estratégica, tiene que responder a una planificación previa. Tiene que ser una investigación ordenada, planificada, sistematizada, que tenga un norte y que permita, por supuesto, colectar los elementos de convicción suficientes para fundar la teoría de caso del fiscal, del querellante o acusador particular y en su caso también de la defensa. Entonces, a partir de esta dirección legal y estratégica de la investigación, el fiscal naturalmente se encuentra facultado para impartir una serie de órdenes e instrucciones útiles y pertinentes, además de lícitas, por supuesto, en cada caso concreto en procura del descubrimiento de la verdad real de los hechos. En realidad, busca el esclarecimiento de los hechos. Creo que tenemos algunos micrófonos abiertos por ahí, querida Elisita. No sé si podemos ir muteándolos, por favor. Entonces, Loretta, vamos a ver, ya decidimos nota aquí que no pone daño que tipo chamo el más chamo ya hay más opciones son para interdelegación. Alguien está en audiencia por ahí. Bueno, dentro de esta obligatoriedad de la dirección estratégica de la investigación, es importante recordar, sobre todo a los colegas que cumplen funciones al interior del Ministerio Público en su calidad de fiscales de materia, fiscales asistentes y auxiliares, la vigencia del instructivo 024/2023 de 19 de enero de 2023, que tenía como referencia acciones conducentes a la gestión por resultados 2023 y la asignación de metas. Que en lo relevante que nos decía, se instruía desplegar los mayores esfuerzos investigativos, dejando de realizarlo de forma burocrática, rutinaria y sin un lineamiento específico. Esa era la idea central de este instructivo. Eliminar la burocracia en la investigación, pero además tener trazada una línea de investigación ordenada, estratégica e inteligente, considerando los siguientes criterios. Y esto es importante porque este instructivo, en cuanto se encuentre vigente, es de cumplimiento obligatorio. El incumplimiento de los instructivos deviene, como ustedes saben, colegas, en una falta disciplinaria, ¿verdad? ¿Qué decía el instructivo con relación a lo que nosotros llamamos el diseño estratégico de la investigación? Ningún caso debe tener directrices de investigación genérica. ¿Qué es lo que ocurría? Y esto deviene de la revisión y de la evaluación al desempeño fiscal que se ha venido realizando de manera periódica. Y hemos encontrado que, por ejemplo, algunos fiscales utilizan las famosas plantillas para emitir los requerimientos iniciales de investigación a los investigadores asignados al caso. O las plantillas en los requerimientos, en todos los casos de manera similar, sin tener una idea específica, porque resulta evidente, claro, que cada caso es único y tiene que ser abordado de acuerdo a su propia naturaleza, a su propia forma comisiva.
Si bien puede haber similitud de conductas desplegadas por los imputados, sin embargo, el abordaje de investigación en cada caso debe ser planificado de manera estratégica. Por eso es que existe esa prohibición de emitir directrices de investigación genéricas. Lo que usualmente se hacía es se mandaba un primer requerimiento de asignación al investigador del caso, pidiéndole notifique a las víctimas, emita citación para el imputado, identifica a todos los posibles testigos, un listado de requerimientos genéricos que no responden de ninguna manera a lo que nosotros exigimos, que es la planificación estratégica de la investigación. Entonces, existe a partir del instructivo del 24/2023 la prohibición de emitir estas directrices genéricas. Por eso es que decimos, la investigación debe estar planificado de manera estratégica. Desde la recepción de la denuncia, las directrices de investigación y la solicitud de pericias deben estar enfocados además en el racional uso de recursos humanos, técnicos y financieros. Esto tiene que ver con la imposibilidad de emitir requerimientos periciales sin un norte investigativo, sin una estrategia definida, porque lo único que genera es el desgaste no solamente de los recursos humanos. Sabemos que existe una sobrecarga evidente en el trabajo de los peritos del IDIP, sino también un mal uso de recursos técnicos y financieros. Si nosotros pedimos pericias laboratoriales innecesarias, reiterativas, lo que estamos haciendo es generar un gasto en los reactivos y estamos dificultando que estos reactivos, por ejemplo, puedan ser utilizados de manera racional en otros casos de mayor relevancia o que contengan una planificación estratégica. Por eso es que se exige que en las directrices de investigación y en las solicitudes, principalmente las pericias, se priorice el uso racional de recursos humanos, recursos técnicos y recursos financieros, y esto deviene necesariamente de una previa planificación estratégica de la investigación. Voy a definir, realizar una pericia en toxicología. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero demostrar con el resultado, sea positivo o negativo, de esta pericia toxicológica? ¿A dónde apunta la obtención de determinada información? Eso es lo que se busca. Eso es lo que se puede denominar como la planificación de una investigación, ¿verdad? Eh, por otro lado, también se exige que debe establecerse un plan de investigación que debe estar cargado en el blog de notas del ecosistema Justicia Libre. Y esto es lo importante, la efectividad, hablamos de la efectividad del desempeño fiscal, del trabajo investigativo, será medida en cuanto a que las instrucciones y directrices de investigación se realicen en el marco de una correcta teoría del caso y que la obtención de pruebas sean naturalmente pertinentes y útiles y colaboren en corroborar nuestra hipótesis delictiva, el cual va a ser evaluado tanto en las inspecciones a ser realizadas por las direcciones nacionales, así como en la evaluación de las fiscalías departamentales. Entonces, la medición de la efectividad tiene que ver en cuanto las directrices generadas en cada caso, en cada cuaderno de investigación, estén dirigidas a acreditar la teoría de caso que se tiene plasmado por parte del fiscal. En ese sentido, es necesario también referirnos a lo que establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, denominada como la famosa proposición de diligencias. Y es que el artículo 303 faculta a las partes del proceso la posibilidad de proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. Hasta ahí no hay ningún problema. Las partes pueden proponer actos y diligencias investigativas en cualquier momento de la etapa preparatoria. Perfecto. El fiscal, como titular de la acción penal, como director de la investigación, puede aceptarlos o no, siempre y cuando esta proposición de diligencias sea considerada por el fiscal como lícito, pertinente y útil para el esclarecimiento del hecho. Naturalmente, como establece y exige además el artículo 72 del procedimiento penal,
la negativa a esta proposición de diligencias tiene que estar debidamente fundamentada. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal rechaza esta proposición de diligencias que las partes consideran esenciales, las partes pueden activar o objetar este rechazo de proposición de diligencias ante el superior jerárquico, es decir, ante el fiscal departamental, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de 72 horas. Obviamente, es importante hacer algunas precisiones en este punto específico de proposición de diligencias. La norma contenida en el artículo 306 es absolutamente expresa, no requiere de mayor interpretación, por tanto, su aplicación es de carácter imperativo para el Ministerio Público y para el órgano jurisdiccional y para todos quienes forman parte del circuito de investigación penal. ¿Y qué dice? Dice, las partes pueden proponer los actos y diligencias. ¿Qué es lo que acontece de manera cotidiana en los diferentes casos y procesos de investigación? Quienes proponen o pretenden proponer diligencias investigativas no son generalmente las partes, o no en su totalidad son las partes, sino en algunos casos son los denunciantes quienes pretenden activar este mecanismo investigativo de proposición de diligencias. Y ahí hay una cuestión que es importante tenerla absolutamente claro, porque el artículo, aguárdame un segundo, el artículo 287, si no me equivoco, del Código de Procedimiento Penal, es absolutamente claro cuando establece que los denunciantes no son considerados como partes procesales. De hecho, esta norma señala de manera expresa lo siguiente. Si me aguardan un segundo. El denunciante no será parte en el proceso y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria. Artículo 287 del Código de Procedimiento Penal. A partir de este precepto normativo, que también es absolutamente claro, no requiere mayor interpretación, se concluye que los denunciantes no son parte en el proceso. Si no son parte en el proceso, no pueden activar este mecanismo investigativo de proposición de diligencias porque la proposición de diligencias está reservada únicamente para las partes procesales. Tampoco podrían activar el recurso de impugnación de objeción al rechazo a proposición de diligencias porque también la parte infine del artículo 306 dice las partes podrán objetar el rechazo. Entonces, es un elemento que es importante tenerlo absolutamente claro porque es una cuestión de interpretación y aplicación normativa bajo un principio de legalidad y que usualmente ocurre, como les decía, que son los denunciantes quienes se apersonan ante el fiscal con memoriales proponiendo diligencias y actos investigativos y cuando el fiscal les rechaza y les dice, oiga, usted no puede proponer diligencias o actos investigativos porque no ostenta la calidad de parte en el proceso, porque los denunciantes no son parte de acuerdo a lo previsto en el artículo 287, activan los recursos de objeción a este rechazo y naturalmente estos tendrían que ser confirmados y decir, ¿sabe qué? El fiscal está en lo correcto, esa es una interpretación adecuada y correcta de la norma y en virtud a esta interpretación y aplicación normativa, usted no puede proponer diligencias, primero, y tampoco puede objetar un eventual rechazo a esta proposición de diligencias porque es una cuestión de índole normativo. Pero ¿qué ocurre también? Y eso es importante considerarlo, sobre todo a los colegas que ejercen la función de fiscal de materia. Los denunciantes muchas veces son quienes tienen el conocimiento real y cabal sobre el curso de los hechos, sobre la participación de los sindicados e incluso algunos detalles que resultan ser importantes para el esclarecimiento del caso y para acreditar y fundar la teoría de caso del Ministerio Público. Y en esa tarea de conocedores de los hechos es que muchas veces proponen actos o diligencias investigativas. Entonces, si bien normativamente no se encuentran facultados para proponer actos o diligencias normativas, sin embargo, aquí viene también
lo que nosotros denominábamos hace un momento como la dirección estratégica de la investigación. Yo podré rechazar al denunciante una proposición de diligencias porque no se encuentra facultado normativamente para aquello, pero si considero que la proposición de diligencias pretendida por el denunciante está enfocada a acreditar elementos sustanciales de mi teoría de caso, entonces puedo, como fiscal, disponer el requerimiento de oficio de esa información pretendida por el denunciante. Puedo mandar de oficio, bueno, independientemente de que se rechace la proposición de diligencias, puedo emitir un requerimiento de oficio para obtener esa información porque esa información me es útil y me es pertinente para mi teoría de caso, para mi acreditación fáctica, la acreditación de participación del imputado, etcétera, etcétera. Entonces, no es una cuestión cerrada que pueda concluir con el rechazo de la proposición de diligencias al denunciante y listo, y no veo su intencionalidad investigativa o la utilidad de su proposición en la investigación. Estoy facultado como director de la investigación, como director estratégico de la investigación, de poder emitir requerimientos de oficio, aunque se haya rechazado esa proposición al denunciante. Ahora bien, ¿cómo se activa el aparato de persecución penal ante la comisión de un delito? Lo decíamos hace un momento, se activa a través de tres institutos procesales que se encuentran también definidos en la norma adjetiva. La denuncia, que puede ser escrita o puede ser verbal, que encuentra su fundamento en los artículos 284 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. La querella, que es un instituto procesal diferente de la denuncia, tiene algunas similitudes, sí, pero también tienen unas diferencias normativas claras, que las vamos a ir viendo posteriormente. Y el informe de intervención policial preventiva, que encuentra su sustento en la previsión contenida en el artículo 293 del procedimiento penal. ¿Qué es la denuncia? ¿Qué entendemos por denuncia, ya sea esta verbal o escrita? Es el acto a través del cual cualquier persona ejerce la facultad de poner en conocimiento del Ministerio Público, de la policía o de cualquier otra autoridad competente establecida por ley sobre la comisión de un hecho delictivo de acción pública. Entonces, es la transmisión de información de cualquier ciudadano, de cualquier persona a la autoridad llamada por ley acerca de la comisión de un hecho ilícito que encuentre sanción en alguno de los tipos penales previstos en la norma sustantiva. Esta denuncia, naturalmente, puede ser de manera verbal o de forma escrita, de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 285 del Código de Procedimiento Penal. La denuncia, dice nuestra norma adjetiva, debe contener en lo posible. Es importante también considerar esta cuestión introducida por el legislador. No son requisitos inflexibles. Por eso dice, la denuncia en lo posible contendrá la relación circunstanciada del hecho en tiempo y lugar, que es el elemento fundamental que dé inicio a la investigación y que permita al fiscal, desde el primer momento de tomado conocimiento de este hecho, poder trazar el norte de la investigación. Debe contener, de ser posible también, la indicación de los autores y partícipes, de las víctimas, los damnificados, los testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación. Decimos que es importante considerar este elemento introducido por el legislador que dice en lo posible, porque no se puede exigir al denunciante que pueda aportar estos elementos que pueden ser perfectamente desconocidos por él. Puede tomar conocimiento de los resultados de un hecho comisivo, encontrar a una víctima que ha sido objeto de una agresión con un arma punzocortante y que le ha generado una lesión abierta a nivel del tórax. Entonces, lo que hace este denunciante es trasladar esa información que ha percibido a través de sus sentidos, lo ha visto, lo ha presenciado, etcétera, a conocimiento de la autoridad fiscal. Pero no se le puede exigir la indicación, por ejemplo, e individualización de quiénes son los autores y partícipes, porque naturalmente el denunciante
puede desconocer estos aspectos. Tampoco se le va a exigir que identifique plenamente a la víctima, a los damnificados y a los testigos, o que aporte los elementos que puedan conducir a su comprobación o tipificación, porque esos aspectos también vendrán del desarrollo de los actos investigativos. Lo que está haciendo el denunciante es simplemente trasladar el conocimiento de un posible hecho ilícito ante las autoridades competentes. En consecuencia, es por eso que el artículo 284 y 285 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la denuncia verbal o escrita, es mucho más flexible que, por ejemplo, una querella, que tiene requisitos específicos que tienen que ser observados y cumplidos bajo sanción de ser desestimados. Otras consideraciones que son importantes dentro del Instituto de la Denuncia Verbal o Escrita es que el artículo 286 establece la obligación de denunciar. ¿Quiénes están obligados o quiénes tienen obligación de denunciar delitos de acción pública? Sabemos que son los funcionarios y empleados públicos que conocen de un hecho en el ejercicio de sus funciones. Y también están obligados a denunciar los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros y demás personas que ejercen cualquiera de las ramas de las ciencias médicas, siempre que estos hechos de carácter penal, estos hechos ilícitos, hayan sido de su conocimiento también en el ejercicio de su profesión y oficio. También el artículo 286, en cuanto a la obligación de denunciar, establece una excepcionalidad y dice que la denuncia deja de ser obligatoria si ésta da lugar a la persecución penal propia, es decir, una suerte de autoincriminación. En ese momento, aún siendo servidor público, aún siendo funcionario de alguna de las ramas de las ciencias médicas, deja de ser obligatoria la denuncia. O en su caso, también deja de ser obligatoria cuando este hecho ilícito puede dar lugar a la persecución penal del cónyuge, del conviviente o del pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, o por adopción, o dentro del segundo grado de afinidad. Así también cuando estos hechos son conocidos bajo secreto profesional. Entonces, si bien existe una obligación normativa para determinadas personas que ostentan cierta cualidad diferenciadora, es decir, servidores públicos o servidores de las ramas de ciencias de la salud, tienen la obligación de denunciar, también la misma ley establece unas excepciones a esta regla. Otro elemento importante que ya lo habíamos considerado es que el denunciante no se constituye en parte del proceso, por previsión del artículo 287. Una vez presentada la denuncia en sede policial, esta tiene el plazo de 24 horas para informar al fiscal. Y cuando la denuncia se la presenta directamente en sede fiscal, de manera inmediata, el fiscal tiene que dirigir la investigación con el auxilio de la policía, del IDIF y del IDCUP e informar del inicio de investigaciones al juez de la causa. La segunda forma de activación del aparato de persecución penal es la querella. ¿Qué es la querella? ¿Qué entendemos por la querella? Simplemente es el acto de promoción de la acción penal realizado mediante un escrito formal. ¿Quién realiza este escrito formal? Esencialmente la víctima. Y se la presenta ante la autoridad jurisdiccional, es decir, ante el juez, en los casos de delitos de acción privada, por ejemplo, directamente ante el juez de sentencia, o ante la autoridad fiscal en los delitos de acción pública. Ya vamos viendo algunas diferencias con la denuncia. La denuncia, decíamos, se la presenta ante la fiscalía, ante la policía o ante la autoridad competente determinada por ley. En cambio, la querella se la presenta ante el juez o ante el fiscal. No se presenta, por ejemplo, una querella ante la policía, ¿verdad? Y la querella presentada ante el juez únicamente es en los delitos de acción privada. La querella tiene como objeto constituirse en parte acusadora. La víctima que activa el aparato de persecución penal a través de una querella, inmediatamente a su presentación se constituye en parte acusadora y tiene la facultad de atribuir la comisión de un delito a determinado ciudadano particular que se encuentre plenamente identificado, tiene la facultad de solicitar la investigación, la proposición de diligencias, puede aportar pruebas,
solicitar la aplicación de sentencias condenatorias para el imputado, la reparación del daño civil, etcétera, etcétera. Se le activa un abanico de posibilidades a partir de constituirse en querellante. ¿Cuáles son los requisitos que deben contener una querella? A diferencia de lo que pasa con la denuncia, aquí tenemos requisitos específicos y expresos que deben ser observados. La inobservancia de alguno de estos requisitos deviene en que esta querella pueda ser desestimada o en su caso pueda ser objetada. Primero, nombre y apellido del querellante. Segundo, su domicilio real adjuntando el formulario único del croquis. Es importante este elemento porque hemos percibido que la ausencia del señalamiento del domicilio real o el croquis del domicilio real del querellante tiene un efecto directo en el retardo de las investigaciones y del curso de las causas por la dificultad de notificaciones con resoluciones fiscales, resoluciones judiciales, y esto se va convirtiendo en cuello de botella. Uno de los factores determinantes para la demora y la recarga procesal tiene que ver con la imposibilidad de generar notificaciones a los sujetos procesales porque se desconocen sus domicilios, porque los domicilios son genéricos, porque no se cuentan con croquis adecuados, y esto demora en la tramitación de las causas. Por eso es que este requisito segundo sobre el domicilio real y el croquis correspondiente es un elemento trascendental. El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del abogado y del querellante si lo tuviera. En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre del representante legal que tiene que estar expresamente establecido en la querella. La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes, sus consecuencias conocidas y, de ser posible, la indicación de presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos. Además, se tiene que establecer el detalle de los datos o elementos de prueba y aportar la prueba documental si es que se encuentra en poder del querellante o cuando menos indicar el lugar donde se encuentra a efectos de que posteriormente, ya en el curso del desarrollo de la etapa investigativa, el fiscal puede emitir los requerimientos para su obtención. El querellante tiene plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella. Entonces, nótese que existen requisitos específicos que tienen que ser observados al momento de la presentación de la querella. Algo importante, por ejemplo, igual como una característica diferenciadora, es que la querella siempre se presenta por escrito. No existe querella verbal, por ejemplo, a diferencia de la denuncia. Veamos lo que son algunas diferencias entre denuncia y querella. Lo que decíamos, primero, la denuncia puede ser interpuesta de manera verbal o escrita. La querella siempre se interpone por escrito. La denuncia solo se puede interponer en delitos de acción pública. No existen denuncias por delitos de acción privada, ¿verdad? En cambio, en la querella sí puede interponerse una querella tanto para delitos de acción pública como para delitos de orden privado. Lo único que varía es que la querella por delitos de orden público se presenta ante el Ministerio Público y la querella por delitos de orden privado ante el juez de sentencia, lo que también se denomina como la acusación particular. La denuncia no requiere mayores formalismos para su formulación. En cambio, la querella sí debe cumplir con determinados requisitos exigidos por ley. Lo que decíamos también, la denuncia se la presenta ante la Fiscalía o la Policía y en su caso ante la autoridad competente establecida por ley. En cambio, la querella se presenta únicamente ante el fiscal si se trata de delitos de orden público. En cambio, en los delitos de orden privado se presenta únicamente ante el juez de sentencia. La presentación de la denuncia es obligatoria en determinadas circunstancias y para determinadas personas que ostentan una cualidad específica. Decíamos servidores públicos, funcionarios de área médica. En cambio, la querella, por su parte, es facultativo para las víctimas al tratarse del ejercicio de un derecho. Es decir, las víctimas pueden activar la investigación penal a través de una denuncia o lo pueden hacer a través de una querella. Es una cuestión abiertamente facultativa para ellos.
El denunciante no es parte en el proceso, en cambio el querellante sí lo es. Y finalmente, la intervención policial preventiva. La intervención policial preventiva es la primera actuación que realizan los funcionarios y agentes de la policía en el lugar del hecho una vez que toman conocimiento mediante la noticia criminal sobre un presunto hecho ilícito de orden público que se encuentre sancionado por la norma sustantiva. Es decir, la policía toma conocimiento de la presunta comisión de un hecho delictivo, inmediatamente se traslada al lugar de los hechos para hacer la verificación correspondiente y las primeras actuaciones que realizan los funcionarios policiales los plasman en lo que nosotros denominamos el informe de intervención policial preventiva o acción directa. Y es importante también establecer que la policía tiene la obligación de informar al fiscal dentro de las 8 horas siguientes a su primera intervención. ¿No? Hay una cuestión diferenciadora. Hace un momento decíamos que una vez que la fiscalía recibe una denuncia, tiene 24 horas para informar al fiscal, pero ahora decimos que la policía tiene 8 horas para informar desde su primera intervención. Y esto tiene que ver con una cuestión bastante simple. Las 24 horas que establece la norma procesal están relacionadas a la recepción de denuncias en sede policial. En cambio, estas 8 horas se computan desde el momento de su primera intervención, es decir, cuando se realiza la acción directa, la policía tiene 8 horas para informar al fiscal a partir de la realización de esta acción directa. Y bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, se practican ya las diligencias preliminares para reunir y asegurar los elementos de convicción, evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos y todo el despliegue de actos investigativos, registros del lugar del hecho, entrevistas informativas a testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para ir concluyendo, es importante, como hemos hablado de las formas de activación del aparato de persecución penal, considerar también lo que viene siendo la desestimación de denuncias escritas, querellas e informes policiales. Porque luego de recibida, y esto tiene su base normativa en la previsión contenida en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y es que luego de recibida la noticia criminal en cualquiera de los modos previstos por ley, otra vez denuncia, querella, informe policial, el fiscal analista, tenemos una unidad de análisis en todas las fiscalías departamentales del país, debe realizar un análisis cuidadoso, exhaustivo del contenido fáctico plasmado en la denuncia, querella o el informe policial, considerando algunos aspectos importantes. Primero, la naturaleza del hecho denunciado y si este hecho que está siendo puesto a conocimiento del fiscal contiene entidad penal. Un segundo elemento es determinar si el hecho resulta ser claro y permite comprender el marco fáctico sobre el cual va a versar la investigación. Es decir, ¿qué están denunciando? ¿Cuál es el hecho en concreto? ¿Qué es lo que se atribuye? ¿Cuál es la conducta desplegada por el sindicado? ¿Cuál es el resultado de esa conducta conocida? ¿Cuáles son, por ejemplo, el daño generado en la integridad física de una persona? ¿O cuál es el daño generado en la administración pública? ¿Qué sé yo? ¿No? Es decir, la claridad en el relato fáctico. Debe también realizarse un primer diagnóstico de los tipos penales atribuidos. Tiene que existir una correlación lógica y coherente, razonable, entre el marco fáctico y la adecuación al tipo penal atribuido. Si bien resulta evidente que la calificación provisional es una atribución privativa del fiscal, el que va a calificar provisionalmente el hecho es el fiscal, no el denunciante, no el querellante, no el investigador policial. Sin embargo, ellos sí generalmente en sus denuncias y en sus querellas plasman determinados tipos penales, ¿no? Usualmente atribuyen un hecho y lo enmarcan, por ejemplo, en 10 tipos penales diferentes. Corresponde al fiscal realizar este diagnóstico de los tipos penales, buscar la adecuación racional, lógica y coherente entre el hecho y el tipo penal que corresponda, para que, de admitirse esta denuncia o esta querella, el informe de inicio de investigaciones contenga ya una calificación provisional inicial dispuesta, definida por el fiscal de materia.
Y además tiene que observar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por ley. Por ejemplo, decíamos que las querellas deben contener determinados requisitos establecidos en la norma. Entonces el fiscal lo que hace es una especie de checklist, dice, tiene domicilio real, tiene croquis, la querella tiene relato fáctico, cumple, no cumple. Si no cumple, se activa una atribución normativa que es la desestimación, que lo vamos a ir viendo posteriormente. ¿Y qué es la desestimación? La desestimación es una atribución normativa que el legislador ha otorgado al fiscal, en virtud del cual éste niega la posibilidad del inicio de una investigación emergente de una denuncia, querella o informe policial, porque por encontrarse los mismos en alguna de las causales previstas en la norma adjetiva, es decir, se evita que este hecho contenido en una denuncia, en una querella o en un informe policial generen la activación del aparato de persecución penal porque las mismas se encuentran dentro de alguna de las causales previstas en el artículo 55. Entonces, la desestimación viene siendo una especie de salida procesal para aquellos casos en los cuales el hecho contenido y descrito en la denuncia, querella o informe policial sea de naturaleza atípica, es decir, el hecho no se encuentre sancionado por ninguno de los tipos penales contenidos en la norma sustantiva. Hablamos de la atipicidad del contexto fáctico. O por su parte, que el hecho contenido o relatado sea de persecución penal privada. Que la denuncia o la querella no cumpla con los requisitos legales pertinentes, que no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión. Entonces, en la desestimación hablamos de dos tipos de desestimación. La desestimación de fondo, cuando el hecho es atípico o se trata de delitos de orden privado. Esta desestimación del fondo, porque el hecho es atípico, porque se constituyen en delitos de orden privado, genera de manera inmediata el archivo de obrados. En cambio, la desestimación de forma, o lo que la ley ha establecido como la observación de las denuncias o querellas, tienen que ver con el incumplimiento de aspectos formales. Es decir, que la denuncia no cumpla con los requisitos legales, que el relato fáctico contenido en la denuncia o la querella no sea clara, sea contradictoria, sea oscura, falten algunos antecedentes relevantes a criterio del fiscal, o que no existan los elementos claros para tomar una decisión. En este segundo tipo de desestimación, lo que denominamos la desestimación de forma o la observación, se otorga el plazo de 24 horas al denunciante o al querellante para poder subsanar estas observaciones. Si el denunciante o querellante subsana su denuncia, la misma entra a análisis de admisión, se informa el inicio de investigaciones y se da curso a la fase investigativa. Si el denunciante no subsana su denuncia dentro del plazo de 24 horas, esta denuncia se tiene por no presentada. ¿Cuál es la forma de impugnación? Sabemos también, recordarán ustedes, que la norma procesal ni la ley orgánica del Ministerio Público establece de manera expresa un recurso específico para la impugnación de las resoluciones de desestimación que emiten los fiscales analistas. Sin embargo, esto ya ha sido ampliamente superado a partir de la sentencia constitucional 092/2014-S3 de 27 de octubre del 2014, que en su extracto Reconstrucción del precedente constitucional nos dice que los requerimientos fiscales que desestiman una denuncia, querella o informe de intervención policial de acción directa deben ser impugnados aplicando el procedimiento previsto para la objeción del rechazo, es decir, lo contenido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, ello simplemente para no dejar en indefensión o vulnerar el debido proceso y los derechos de las víctimas. Entonces, como no existía en la norma procesal, en la norma adjetiva, un mecanismo de impugnación específica y expresa para las desestimaciones, es que el Tribunal Constitucional ha establecido como línea jurisprudencial la aplicación análoga de la previsión contenida en el artículo 305, es decir, el procedimiento que se sigue para objetar rechazos es el mismo que se sigue para la objeción o la impugnación a la desestimación. Por tanto, una vez desestimada u observada, esta es notificada al denunciante o querellante y este tiene el plazo
para el plazo determinado por ley para presentar su impugnación. Esto sube en revisión a la autoridad jerárquica y es el fiscal departamental quien en definitiva emite su decisión, sea ratificando o revocando la desestimación. Con esto yo quiero concluir. Este es el tema que nos ha tocado conversar con todos ustedes. Estoy una vez más agradecido con la escuela, perdón, con la Fiscalía Departamental de Cochabamba por la invitación. Bueno, y estamos prestos a cualquier duda o pregunta que pueda haberse surgido. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, doctor Gonzalo Aparicio. Sí, efectivamente existen preguntas que nos han llegado al grupo de WhatsApp. La primera, en relación a los actos investigativos en la etapa preliminar, ¿se puede realizar pericias o solo en la etapa preparatoria? No, desde luego que sí. De hecho, las pericias tienen que seguir un procedimiento específico en la ley. No hay una prohibición o una restricción de que las pericias puedan realizarse únicamente en la etapa preparatoria. De hecho, incluso existen pericias que pueden ser realizadas en la fase de juicio oral también, ¿verdad? Lo que sí se tiene que hacer es observar las reglas previstas en los artículos 204 y siguientes para las pericias. Sin embargo, es importante hacer algunas consideraciones también. Por ejemplo, las famosas pericias de toxicología, ¿no? Todo procedimiento pericial conlleva, a partir del cumplimiento de las reglas previstas en la norma adjetiva, el cumplimiento de ciertos presupuestos, la emisión del requerimiento pericial, la designación del perito, la proposición de puntos de pericia, la notificación a los sujetos procesales con los puntos de pericia, la otorgación del plazo correspondiente a los sujetos procesales para que puedan observarlos o proponer nuevos puntos de pericia u observar los ya propuestos, la emisión de la decisión del fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, esto naturalmente conlleva el curso de unos días. Entonces, parte del diseño estratégico, la investigación del fiscal es si es conveniente la activación del instituto pericial para la obtención de una información, sabiendo que en algunos casos los plazos son absolutamente cortos. Por ejemplo, en hechos de tránsito en los que el autor se encuentra bajo influencias del alcohol, eh, todo este procedimiento pericial puede conllevar algún tiempo. Entonces, en esos casos, lo que se hace normalmente es emitir los requerimientos periciales, reducir a lo más posible los plazos de otorgación a los sujetos procesales y tratar de que las muestras obtenidas puedan ser remitidas al perito designado en el menor tiempo posible dentro del margen de tiempo que establece el procedimiento pericial para que esa muestra pueda ser procesada y podamos obtener un resultado, digamos, abiertamente positivo en la investigación. Entonces, eso parte de la evaluación y el análisis de la estrategia de investigación de cada caso para ver la necesidad de activar el mecanismo pericial en la etapa preliminar o reservarse el mismo para la etapa preparatoria. Perfecto. Agradecemos la participación de todas las personas que se han logrado conectar el día de hoy de diferentes departamentos. Justo nos llega una pregunta del Departamento de La Paz. ¿El juez puede anular de oficio una imputación vía control jurisdiccional? En realidad, a criterio mío, y este es un criterio personal, yo considero que no. No puede de oficio el juez anular una imputación a través en realidad, si es de oficio, no existe solicitud específica de ningún sujeto procesal de control jurisdiccional. El control jurisdiccional deviene necesariamente de la solicitud expresa por parte de alguno de los sujetos procesales, en este caso el imputado, que tiene los mecanismos y las vías idóneas establecidas por ley para reclamar algún defecto de orden formal o sustancial que pueda contener la imputación formal. Y será a través, por ejemplo, de la activación del incidente de nulidad de la imputación, que va a tener que seguir su curso procesal para que, en definitiva, una vez activado este reclamo por parte del sujeto procesal, recién el juez de la causa pueda ejercer ese control jurisdiccional. El obrar de oficio por parte del juez, peor para la anulación de una resolución de imputación
formal puede conllevar naturalmente a generar esta sensación de pérdida de su rol de tercero imparcial como elemento del sistema acusatorio. Es decir, el sistema de corte acusatorio en el que nos encontramos establece un rol específico a cada uno de los sujetos procesales. El juez se constituye en el tercero imparcial y a partir de esa regla de imparcialidad está impedido de activar algunos actos de oficio, por ejemplo, ¿no? Sino que a partir de la solicitud expresa o del reclamo expreso del imputado sobre algún defecto formal que pueda contener la imputación, activando el incidente correspondiente, se siguen las reglas procesales, el traslado al Ministerio Público, las respuestas, y es en audiencia quien el juez ingresa recién a realizar el examen sobre el cumplimiento de requisitos formales y materiales de la imputación y en definitiva determinar si esa imputación debe ser subsanada y consecuentemente anulada o en su caso mantenerse vigente. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria? Creo que también ya lo habíamos visto, pero tal vez de manera corta. Sí, sí, definitivamente sí, esa es una facultad normativa que la ley otorga a las partes. El artículo 306 es absolutamente claro y las partes pueden proponer diligencias investigativas en cualquier momento de la etapa preparatoria y esto incluye su fase preliminar. Perfecto. La última pregunta. ¿Una causa que es desestimada por atipicidad o acción penal privada puede ser presentada nuevamente? Ah, ahí hay una cuestión muy, muy interesante y creo que esto conlleva además un análisis y una reflexión mucho más amplia. Sin embargo, si estamos hablando de que un hecho es considerado atípico, esto significa que este hecho de investigación no encuentra sanción en ninguno de los tipos penales que establece por ley. Entonces, no existe logicidad y razonabilidad en volver a presentar la misma denuncia 5 veces sobre un hecho que definitivamente no encuentra sanción penal, es un hecho atípico. La conducta desplegada por el imputado y acusada en la denuncia o querella no se adecua a ninguno de los tipos penales. Por tanto, no es posible que un hecho atípico pueda ingresar en el cauce de investigación penal de ninguna manera. Pero por otro lado, también es importante la reflexión y el análisis. ¿Qué pasa con las desestimaciones de fondo? Decíamos, hay dos tipos de desestimación. Las desestimaciones de fondo, cuando el hecho es atípico, por ejemplo, y la desestimación de forma o la observación. Cuando hay una desestimación de fondo, es decir, se ha tomado una decisión en el fondo de la pretensión del denunciante o el querellante, y naturalmente esta puede haber seguido incluso el curso de la impugnación y ha sido, supongamos, ratificada. A criterio mío, no existe posibilidad de que se pueda generar una nueva denuncia por este mismo hecho, porque estaríamos hablando ya de posiblemente, y esto es una cuestión de reflexión y análisis, eh, ingresar en una prohibición al principio del non bis in idem, posiblemente, ¿no? Como te digo, este aspecto requiere de una reflexión mucho más amplia, pero a criterio mío considero que un hecho atípico no puede ingresar dentro del cauce de investigación penal. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Aparicio Mendoza, fiscal departamental de Potosí. Sabemos que tiene una agenda realmente recargada. Le agradecemos por este tiempo que nos ha brindado para poder darnos conocimiento sobre algo muy importante como es la función fiscal en la etapa preliminar. Doctor, por favor, su despedida. Muchísimas gracias, querida Eli. Nuevamente un saludo cordial a nuestro gran amigo, el fiscal departamental de Cochabamba. Nosotros estamos muy contentos por esta iniciativa y creemos que es importante ir generando de manera permanente estos espacios de análisis académico que nos ayudan mucho, nos ayudan a fortalecer habilidades y conocimientos, a refrescar ideas y conceptos que todos los conocemos, por supuesto, pero es siempre bueno tenerlos presentes permanentemente. Nuestro compromiso de participar siempre en todas las invitaciones que se nos haga. Tenemos varios funcionarios de la Fiscalía Departamental de Potosí que también están presentes en esta sesión. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Muchas gracias.
Les decía, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza. Agradecemos la participación de todos nuestros expositores, del doctor Jair Mérida Murillo, fiscal de materia y docente también, con el tema recurso en la etapa preliminar, el doctor Aparicio, que acaba de concluir la función fiscal en la etapa preliminar. Bueno, con nosotros sería todo. Los certificados vamos a estar haciéndoles la entrega ya la siguiente semana. Un poco de paciencia, por favor, porque son más de 400 personas que han logrado inscribirse a este importante curso y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Permiso. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Creo que la pericia, ¿ya?